A lo que se refiere Hebreos 10, cuando dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Que si la persona, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el Evangelio, y lo entendió, o sea, escuchó el Evangelio, entendió la explicación de lo que es el ser humano, el estado en el que está, y lo que vino a hacer Jesucristo por él, y no lo creyó, o sea, decidió no creer, decidió decir, sí entiendo, pero yo tengo mi vida, me gusta mi vida, y no quiero estar sometido a nada que yo tenga que estar dando cuentas, como por ejemplo a Dios, a esto y aquello. Escuchó el conocimiento de la verdad y no lo creyó, esa persona sigue pecando voluntariamente. ¿Por qué la mayoría de las personas cuando leen este versículo, sobre todo en el mundo cristiano, piensan que cuando dice pecar voluntariamente significa decidir pecar? Porque leen la Biblia como leerían un periódico, como leerían una novela, como leerían cualquier libro o artículo, con lógica. Y ese es el gran problema. La palabra dice que sin el Espíritu de Jesucristo nosotros no somos nada y no vamos a entender nada. Es por eso que lo fundamental es que la persona primero escuche el Evangelio, primero entienda en qué estado está y entienda por qué Dios lo amó a tal punto que envió a su Hijo para que su Hijo se encargara de la existencia de la persona. Ya que la salvación del alma es mérito absoluto de Jesucristo, o sea, es una dádiva que Dios realiza para vos. Al igual que un padre se encargaría de su hijo adolescente que, ebrio, se metió a una tienda y la destruyó con un carro porque se emborrachó, al igual que el padre, aunque se enoje, lo que sea, se va a encargar del problema de su hijo, porque su hijo no está capacitado para encargarse de su propio problema, porque no es mayor de edad, porque no tiene los recursos, porque no tiene el conocimiento, porque no puede, no sabe todavía lo que es la vida de adulto, y solo se metería en problemas, no podría salir del problema en el que se metió. Entonces el padre interfiere, y lo hace él. Exactamente igual, solo que esto obviamente inmediblemente más grande, ¿verdad? Lo que hizo Dios, ya que lo que hizo Dios es imposible a la capacidad humana, ya que lo que hizo el Padre fue sacarnos del bucle en el que nosotros quedamos, condenados eternamente, sin poder hacer nada. Por lo tanto, lo que está diciendo ahí no es que la persona, después de haber creído en Jesús, no puede decidir pecar, porque es absurdo. Ya que si yo te hago una pregunta a ti, te digo, entonces tú ya no decides cometer ningún pecado. Tú ya no decides decir una mentirita. Tú ya no decides enojarte en una situación pudiendo morir. Morir es un término que se usa en la Biblia para decir ceder. Ya no puedes ceder. Imagínate en una discusión familiar, tú puedes ceder, la voluntad de Dios en una discusión fuerte es que tú mengues, des pasos hacia atrás, pero si no lo hiciste porque el enojo te ganó y dijiste de todo, te enojaste, pecaste con la boca y todo, decidiste pecar porque el enojo te ganó y decidiste que el enojo te ganara. Eso es decidir pecar. Tú ya no estás diciendo que tú ya la persona no de repente ha caído viendo algo inmoral. Esto al religioso lo escandaliza, porque ellos todavía piensan y creen en su corazón que pueden lograr no pecar. Y el ser humano está incapacitado de lograr no pecar. El ser humano, con el poder del Espíritu, la capacidad que le da Dios, si se somete, es apartarse del mal. O sea, que el pecado como práctica se acaba.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está ahí y el pecado como práctica es la persona que peca por deporte y no le importa. La clave de la práctica del pecado es que a la persona no le importa. Porque si a la persona ya le importa, ya hay un cambio dentro de ella. Los hijos de Dios, por ejemplo, no podemos cometer un error o un pecado fuerte sin prácticamente, espontáneamente pedir perdón. Y ustedes lo pueden confirmar. O sea que si nosotros nos equivocábamos, prácticamente instantáneamente, en cuanto el Espíritu Santo nos redarguye, nosotros decimos, Padre, perdónenos, Señor. Perdóneme, Padre, me equivoqué. Me arrepiento, Señor, no debía hacer eso. Así somos los hijos de Dios. El practicante del pecado, no. El practicante del pecado miente, se regocija, roba, es inmoral sexual. No le importa, no le está respondiendo a nadie, pero se está destruyendo. Porque el pecado destruye al ser humano. Incrédulo o ya hijo de Dios. A los dos nos destruye. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que el hombre siempre va a cosechar. Por eso, el incrédulo que no quiere creer y tiene una vida de práctica del pecado, él vive. Mientras viva, él está en un amparo de Dios. Mientras él tenga vida, él puede venir a Dios, puede arrepentirse y creer en el Evangelio y entrar por la puerta estrecha. Disfruta del sol, disfruta del aire, de la naturaleza, de la vida, de la comida, del agua, de la amistad, del amor, de los placeres, disfruta de todo. Pero no lo disfruta al 100%, no lo disfruta con la plenitud que solo un hijo de Dios puede disfrutarlo, porque el hijo de Dios ya venció a la muerte, salió de la Matrix. Los hijos de Dios, a los hijos de Dios no se nos está acabando el tiempo. Esa es una de las sensaciones más espectaculares que los hijos de Dios podemos vivir. A la persona natural, mundana, incrédula, que no quiere comprobar que Jesucristo es la verdad y que es su Salvador y que Jesucristo lo vino a salvar, pero no quiere creer, a esa persona se le está acabando el tiempo. Si esa persona sale a la calle y se muere, se le acabó el tiempo y perdió su alma por toda la eternidad. Es por eso que es tan grave que la persona no abra su corazón a comprobar que lo que Jesucristo dijo es real. ¿Por qué? Porque se está jugando todo. No importa qué esté haciendo esa persona, no importa cuánto dinero esté generando, no importa lo que tenga, no importa el éxito natural que supuestamente cree tener delante de los hombres. Si Jesucristo no le sustituye el alma, su vida no sirve para nada, no vale nada. Esa es la realidad. Y una persona puede ser humildita, puede vender mango en una esquina, con salita y vinagre, y si entró por la puerta estrecha, esa persona es más bienaventurada, exitosa, que cualquier otra persona que tenga millones de dólares en una cuenta del banco. Ahí es donde la gloria de Dios se perfecciona, porque Dios se glorifica en que una persona abra su corazón para creerle. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es pecar voluntariamente? No haber creído en el Evangelio, así de simple. Oíste el Evangelio, no lo quisiste creer. No significa decidir pecar, porque todos decidimos pecar. Pero Dios quiere, pero sin santidad nadie verá al Señor. La santidad para ver al Señor es específico eso, porque eso tiene que ver con estar con Él. Quiere decir que tiene que ver con la salvación del alma. Si tiene que ver con la salvación del alma, es el mérito de Jesucristo. Para ver al Señor necesitamos la santidad de Jesucristo. La santidad que el Hijo de Dios es llamado a buscar es por el propio bienestar de Él y por dar testimonio que ya sos de Jesús. No vas a andar practicando el pecado si sos de Jesús, porque entonces darías mal testimonio y el Espíritu Santo no estaría dentro de vos. Guardar santidad a una persona que no ha creído o que está procurando y Jesucristo no la ha salvado porque está de religioso no le sirve para nada. Solo está aumentando la condena de los pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se los ha pagado. Y la santidad que guarda se le convierte en condenación. Porque todo aquel que dependa de las obras de la ley está bajo la maldición de la ley porque no ha dependido de Jesús, para que Jesús le dé paz a la demanda de la ley que tiene esa persona sobre la cabeza. Pecar voluntariamente es que la persona no cree el Evangelio, lo oyó y sigue con su vida, por lo tanto no queda más sacrificio para esa persona, a menos que se arrepienta. Sigue pecando por decisión, porque Jesucristo su Salvador no ha pagado sus pecados. Eso significa.
En esta cuenta te explico el Evangelio en cada video y es necesario que oigas todos los videos.